Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Desde algunas semanas hemos estado viendo que mientras nosotros esperamos al Señor, debemos de vivir como iglesia. Y hemos visto una serie de mandatos que el Señor nos ha dado a partir de este capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, del versículo 12 hacia adelante. Hemos visto, estos mandatos se han referido de cómo nosotros debemos de relacionarnos también primeramente con nuestros líderes. Segundo, hemos visto cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos. Habíamos visto cómo tenemos que relacionarnos también, o cómo se tiene que manifestar nuestra expresión a Dios, y que el Señor nos mandaba y que era su voluntad para con nosotros, que debemos de estar siempre gozosos, que debemos de orar sin cesar y que a la vez debemos de ser agradecidos en todo, se nos dijo, porque esa es la voluntad del Señor. Y también hemos visto la semana pasada que no debemos apagar al Espíritu. Es un mandato que se nos dio, y todos estos mandatos que hemos ido viendo han sido mandatos que debemos de hacer de manera constante, que debemos de ser perseverantes en estos mandatos que el Señor nos da, y que al ir realizando estos mandatos se nos manda que nosotros tenemos que esforzarnos. Se nos manda que tenemos que trabajar. Se nos manda que nosotros tenemos que estar día a día preocupados por cumplir el mandato del Señor. Y tal vez por ahí alguno podría pensar y podría decir, está bien, si yo cumplo con estos mandamientos, entonces yo voy a ser más santo. ¿Me estás diciendo que la salvación depende de mi persona? Ante esta pregunta nosotros tendríamos que responder que primeramente la salvación es algo que nuestro Señor Jesucristo ya ganó en la cruz del Calvario. Y que nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos nos hará ganar la salvación, porque es un hecho ya dado de principio a fin y absolutamente nada lo puede modificar. Pero también hay un pequeño detalle, que si bien al cristiano ya se le ha concedido la salvación, que es por gracia, pero que esta salvación se hará efectiva al final, en el juicio final, donde el Señor nos va a salvar, donde la salvación se va a cumplir plenamente. El cristiano, gracias a lo que Cristo ha hecho en la cruz, ha sido declarado santo. Dios nos ve santos, pero mientras vivamos en esta tierra, estamos en un proceso que se le denomina o se le llama la santificación. Este proceso en el cual nosotros vamos a seguir siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que se produjo ese obrar sobrenatural, donde hemos nacido de nuevo, donde el Espíritu Santo vino e hizo morada en nuestra vida, el Señor comenzó esa buena obra. Aunque digamos desde antes el Señor ya había comenzado esa buena obra, sino que cuando venimos al Señor, empezamos a ser conscientes de que Dios está obrando en nuestra vida. Y a la vez nosotros, hermanos, que si bien nosotros estamos caminando todos los días, sabiendo que Dios ha empezado la obra aquí, tenemos un pequeño detalle. Todos los días estamos luchando. ¿Quién no lucha todos los días? Luchamos contra nuestro temperamento, luchamos contra nuestra carne, luchamos contra el mundo, luchamos contra los deseos que se van manifestando, y estamos todos los días. Pero a pesar de nuestras luchas, a pesar de que probablemente fallemos en algunas oportunidades, Dios nos ve santos. Él nos ha declarado santos. Pero hay un detalle más. El Señor está obrando en nuestras vidas todos los días, y hasta que Cristo venga vamos a estar en ese proceso de la santificación, donde todos los días también el cristiano tiene la responsabilidad de esforzarse en su salvación. Si bien ya está ganada, pero debemos de esforzarnos.
Ese es el detalle. El cristiano trabaja todos los días en este trabajo, en este proceso de la santificación. Es nuestra responsabilidad. Y esto de todos nosotros, hermanos. Tal vez por ahí tú digas, no, pero mi esposo es el que tiene que esforzarse, él es el responsable de la casa. Sí, es responsable de su salvación. Es responsable de esforzarse él en que se convierta un hombre piadoso, un hombre que busque más de Dios, un hombre que ame al Señor por encima para que pueda saber cómo gobernar su casa y cómo poder ser el sacerdote del hogar. Pero también lo mismo es el llamado para la esposa. Cada cristiano es responsable de su salvación. No la va a perder, pero es nuestra responsabilidad trabajar todos los días por ello. Y tal vez por ahí me digas, entonces me estás diciendo que depende de mí mi santificación. Sí, tendría que responderte que sí. Y tal vez me dice, pero me acabas de decir que es un obrar de Dios. Sí, es un obrar de Dios, pero es una responsabilidad del cristiano esforzarse todos los días. Dios es quien produce en nosotros la santificación. Es un obrar divino. Es como nos dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es Dios quien comenzó y es Dios quien lo va a cumplir. Pero eso no quita de nuestras vidas, hermanos, la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Eso no quita nuestra responsabilidad de caminar en santidad. Es nuestra responsabilidad el esforzarnos cada día en este hermoso caminar con Cristo. Hoy día, hermanos, vamos a ver la fidelidad de Dios en la santificación. Ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. La fidelidad de Dios en la santificación, y está basada en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, en los versículos 23 y 24. Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a ponernos de pie para leer juntos la palabra del Señor, que nos dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, ante ese trono de la gracia, para pedirte que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, renovando nuestra manera de pensar. Que seas tú, Señor, enfocando nuestra mirada, Señor, en ti, para poder darnos cuenta, Señor, que la santificación está garantizada por ti, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, y cumple, Señor, lo que tú has determinado hacer por medio de ella en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que nos van a escuchar. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y vamos a ver en primer lugar en esta mañana que la santificación del creyente es obra de Dios. Después de haber mandado a los hermanos de Tesalónica que deben de vivir como iglesia, que deben de cuidar sus relaciones con los líderes, que deben de ellos de poner su mirada en el Señor. Uno diría, Pablo ha estado enfocado en la iglesia, pero ahora en estos versículos, a partir del versículo 23, va a cambiar su enfoque para poder que nosotros nos enfoquemos en aquel que puede hacer este obrar sobrenatural en la vida del cristiano, para poder enfocarnos en aquel en quien podemos cumplir los mandatos que se nos ha dado, porque en nuestras fuerzas, hermanos, podemos tener la seguridad que vamos a terminar fracasando, porque como hemos visto, el hecho de poder relacionarnos entre los unos y los otros, vamos a ver que por ahí uno que otro va a terminar fallando.
Vamos a ver que en este hecho de poder reconocer a los líderes por ahí, no todos van a actuar de la misma manera y ahí nos podríamos desanimar en querer obedecer. Por eso es que el apóstol Pablo nos va a devolver, nos va a llevar y nos va a volver a la fuente, a la raíz de quien depende todo nuestro caminar cristiano. Y esto es en Dios. Pablo, hermanos, no nos enfoca en nosotros mismos, no nos enfoca en nuestras fuerzas, nos enfoca en Dios, en quien podemos obedecer aquellos mandatos que se nos ha dado, porque es en Dios quien nos capacita, Él es quien nos capacita para poder vivir conforme a sus mandamientos y sus promesas. Y por ello Pablo inicia este versículo 23 diciéndonos, y que el mismo Dios de paz. Es curioso, hermanos, que Pablo utilice esta expresión aquí acerca de Dios como un Dios de paz. Si bien vamos a encontrar en otros capítulos o en otros libros de la Biblia que también se encuentra esta expresión, el Dios de paz, como Romanos 15:33. El Dios de paz sea con todos ustedes, nos dirá el mismo Pablo, amén. O en 2 de Corintios, el capítulo 13, el versículo 11. O como también nos diría Hebreos capítulo 13, el versículo 20. Dios es un Dios de paz. Y esta paz, hermanos, fue establecida en la cruz por el sacrificio perfecto que hizo Cristo, donde Él trajo la reconciliación, donde Él trajo la paz entre Dios y el hombre. Porque, hermanos, antes de que Cristo muriera en la cruz, Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32 nos va a decir que había una enemistad entre Dios y el hombre. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda clase de injusticia. Y va a empezar a describir porque el hombre se había apartado de Dios, porque el hombre no quería glorificar a Dios, porque el hombre no quería agradecerle a Dios por todas las bendiciones que Dios provee. En vez de eso, el hombre decidió hacerse ídolos de animales, de hombres mismos, y dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar otras cosas. Por eso había una enemistad entre Dios y el hombre. La ira de Dios se había manifestado en contra del hombre. Por eso el versículo 18 que les acabo de citar decía que esa ira de Dios, o en otras palabras, Dios quería destruir al hombre, porque el hombre se había alejado de Dios. Y por eso es que Cristo Jesús viene a morir por nosotros. Nosotros merecíamos el castigo eterno que es el infierno, pero Dios, que es rico en misericordia, por medio de Jesucristo cargó toda nuestra culpa, cargó todo nuestro castigo, cargó todo nuestro pecado, y en la cruz del Calvario la ira de Dios cayó sobre su Hijo, y gracias a ese sacrificio, gracias a que Cristo cargó con esa ira, es que ahora nosotros podemos estar en paz con Dios. Podemos tener la seguridad que si nos acercamos a Dios, Dios no nos va a destruir, porque Dios nos ve por medio de Cristo. Dios nos ve santos, Dios nos ve justos, Dios nos ve redimidos, Dios nos ve con los lentes de Jesucristo, y por eso es que podemos tener la confianza de poder acercarnos delante del Padre gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Ahora hay paz entre Dios y los cristianos. Por eso, hermanos, es que tú y yo podemos acercarnos a cualquier hora y ser obedientes con el mandato que se nos dio de orar sin cesar, porque las 24 horas del día, los 365 días del año, podemos acercarnos al Señor. No hay ningún momento en que Dios esté ocupado. Dios siempre nos escucha y está atento a nuestras oraciones por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y Pablo, hermanos, quiere que la iglesia entienda que este Dios de paz
Este Dios que trajo la reconciliación con el hombre cuando se arrepiente de sus pecados. Este Dios de paz que ha traído salvación en Cristo, que ha traído redención, y que no fue el hombre quien tomó la iniciativa en cuanto a la salvación, en cuanto a buscar a Dios, sino que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa, quien realiza la obra, quien la va a realizar. Y Pablo por eso va a decir que este Dios de paz los santifique por completo. Pablo va a pedirle al Señor, es su deseo del apóstol Pablo, sabiendo que esto es una realidad, nos dice que Dios nos santifique por completo. La palabra santificar, hermanos, significa apartado para Dios o apartar para el uso exclusivo de Dios. Santificar y santificación, hermanos, son dos palabras que nosotros no usamos diariamente en nuestras conversaciones. No son palabras cotidianas, pero nosotros los cristianos, para nosotros son palabras centrales en nuestra vida. Todos los cristianos, desde el momento en que Cristo vino a nuestras vidas, en que hemos nacido de nuevo, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando el Espíritu Santo vino e hizo morada en nuestras vidas, donde todos los méritos de Cristo ahora son nuestros, el creyente, hermanos, es llamado santos por la obra de Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido apartados para Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Ya no le pertenecemos al pecado. Ya no queremos pecar, sino que ahora somos llamados a la santidad. Ahora queremos agradar a Dios. Ahora queremos vivir para la gloria de Dios. Ahora queremos ser como Cristo. Cuando nosotros, hermanos, estábamos en el colegio, o cuando se nos enseñaba este curso de religión, se nos hablaba que había llegado algunas personas a ser santas, ¿no? Que habían obrado de una manera y que por eso se les había declarado santos. Porque cuando uno empieza a pensar en esta palabra santo, uno empieza a pensar en una persona que nunca peca, en una persona que ha alcanzado un nivel de pureza única y que no se ha contaminado con nada, que prácticamente está levitando en una santidad y está tan cerca de Dios que dice: oh no, Él es santo. Esta persona es tan pura y por eso Él ha llegado a este nivel. Y cuando esa palabra pasa por nuestra mente y empezamos nosotros a mirar nuestras falencias día tras día, empezamos a decir: oh no, yo no creo, esto es imposible que yo llegue a ser santo. Todos los días peco, todos los días fallo, todos los días mi carne sale a flote, todos los días me contamino. Solamente pueden llegar a ser santos aquellos que realmente se han consagrado, aquellos que realmente ayunan 7 días a la semana y están orando, intercediendo, están ahí. No, solamente ellos son los que van a llegar a ser santos. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, hermanos, nos topamos con que Dios nos dice que todos los cristianos comunes y corrientes son santos. Porque cuando uno se va a 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 2, Pablo dice o declara o afirma que todos los de la iglesia de Corinto son santos. Y cuando uno empieza a mirar la iglesia de Corinto, uno puede decir y preguntarse: ¿cómo es posible que esa iglesia donde hay divisiones, donde dan rienda suelta al pecado, donde no reconocen a sus líderes, donde son chismosos, donde hay pleito, donde desprecian a otros cristianos, donde no hay amor, cómo es posible que Dios diga que ellos son santos? Y es por eso, hermanos, que esta obra de santidad, el llamado a ser santos, es un obrar divino. Es una obra de Dios manifestada en la cruz por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Hermanos, por ese motivo,
Tú y yo somos santos, somos personas santificadas por la gracia de Dios, apartadas para un propósito divino, santificados mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Hebreos 10:10. Ante la petición que hace el apóstol Pablo para que todos los creyentes de Tesalónica sean santificados, le va a añadir un término más. Y en este mismo versículo 23, si leemos, nos dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. La obra de la santificación, hermanos, no es un obrar a medias o solo una parte, sino que es un obrar completo donde nada falta. Es un obrar total. Esta palabra, hermanos, usada aquí por completo, es una palabra rara. ¿Por qué es una palabra rara? Porque solamente es usada en este pasaje. ¿Qué nos quiere decir o qué significa? Completamente o de principio a fin. La oración del apóstol Pablo es que todos los cristianos seamos completamente santificados por Dios, y esto se hará porque es Dios quien comenzó la obra en la vida del cristiano, y es el mismo Dios quien terminará la obra en la vida del creyente. Por ello es que nosotros debemos de colocar nuestra mirada no en nuestras falencias, no en nuestros pecados cotidianos, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Por eso Pablo cambia la mirada, para que nos ubique nuevamente en que miremos al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y tal vez nos preguntemos, y tal vez tú digas: pero ¿dónde el Señor entonces nos va a santificar? Si has pensado que el Señor te va a santificar en el cielo, déjame decirte que allá solo será la consumación de la obra. Mientras estemos vivos en este mundo, vamos a ser santificados por el Señor. Vamos a estar en ese proceso de la santificación. Todos los días Dios va a tratar nuestra vida. Dios va a cumplir su palabra y culminará su obra en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Es que por eso nosotros tenemos las arras del Espíritu Santo como garantía de que Dios cumplirá su palabra. Amado hermano, podemos estar seguros de que Dios hará su obra en nuestras vidas. Él no se cansará. Él no es como nosotros. Porque si fuera como nosotros, hace muchísimo tiempo ya se hubiera cansado de nosotros. Pero Dios, hermanos, es un Dios fiel, es un Dios real, y nosotros debemos de ser conscientes de que somos llamados a vivir, de que somos llamados a esforzarnos en este camino, que somos llamados, hermanos, a cumplir sus mandatos que Él nos ha hablado en los versículos anteriores y en toda su palabra. Aunque nosotros podemos saber que es un obrar divino, que es un obrar de Dios, la santificación, nosotros debemos de orar, debemos de pedirle al Señor, debemos de suplicarle al Señor de que Él termine esa obra en nuestras vidas. No es que no la va a terminar y que por eso nosotros le pedimos que lo haga, sino es que Él siga produciendo en nuestras vidas ese obrar sobrenatural, hermanos. Y no solamente debemos de orar por nosotros, que Dios nos santifique. Debemos de orar por la vida de cada cristiano. Debemos de orar entre los unos y los otros y pedir: Señor, hoy te pido por la vida de mi hermano que también tú lo santifiques. Te pido, Señor, que lo ayudes en sus luchas. Te pido, Señor, que Él pueda ubicar su mirada en ti, para que pueda caminar en ti, Señor, y para que pueda verte en ti, Señor. Que no se enfoque en sus pecados, sino en aquel que ya venció a la muerte, que ya venció al pecado y que nos ha llamado a vivir en santidad. Hermano, debemos de orar entre los unos por los otros. Por eso el apóstol Pablo oraba por la iglesia.
oraba por los creyentes, le pedía a Dios para que obre, para que santifique por completo a toda la iglesia y también a todos los creyentes. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a su palabra. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder amar a nuestros hermanos. Debemos de pedirle ayuda al Señor, que nos ayude a ser hombres y mujeres dadivosos, que podamos compartir con nuestros hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, además de pedir por la santificación completa del creyente, de toda la iglesia, también le va a pedir algo más al Señor. El mismo versículo 23, en la segunda parte nos dice: y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que todo su ser, es decir, que toda su vida permanezca entera, sin daño, intacto, el espíritu, el alma y el cuerpo, que sea preservado, guardado, irreprensible hasta la venida del Señor. El deseo de Pablo, hermanos, es que toda la iglesia, que todos los creyentes, cuando lleguemos a la venida del Señor, nosotros podamos estar completos, sin ser fragmentados, que el Señor nos pueda guardar por completo todo nuestro ser. ¿Y por qué tal vez Pablo dice espíritu, alma y cuerpo? Porque en aquel entonces, hermanos, los filósofos en aquellos días pensaban que el espíritu, que el alma era algo bueno, pero que el cuerpo era algo malo. El cuerpo era del pecado y el espíritu solamente podía guardarse en pureza. Y por eso Pablo le va a añadir acá de que Dios es poderoso para guardarnos enteros, completos en todo sentido, y que nosotros podamos vivir en el favor, en la ayuda del Señor, conforme a la palabra del Señor, y ser hallados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Y qué significa irreprensible? Irreprensible significa, hermanos, ser hallado sin culpa, intachable, que no se encuentre alguna falta en aquella persona. La oración de Pablo, hermanos, es que toda la iglesia, que todos los cristianos, cuando venga el Señor Jesús otra vez, cuando estemos con Él, estemos sin culpa de pecado, seamos intachables. Ese es el deseo del Señor para su iglesia. Y tal vez tú digas: pero ¿cómo va a ser posible eso? Si yo todos los días peco, si yo todos los días fallo, si yo todos los días estoy entre el mundo y acá, si somos verdaderos cristianos, si el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, si somos hijos de Dios, ten por seguro que el mismo Dios nos guardará, nos cuidará, nos preservará, nos santificará y presentará a su iglesia una novia vestida de blanco, sin mancha ni arruga por causa del pecado, porque será el mismo Dios quien la va a limpiar, la va a cuidar. Es un obrar sobrenatural del Señor. Por eso vayamos por un momento a Efesios capítulo 5, el versículo 25 al 27, hermanos. Nos dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Quién ha hecho esto con la iglesia? El mismo Señor. Y es por eso que quien está comprometido
en nuestra santificación diaria, hermanos, es Dios mismo. Es un obrar del Señor en nuestra vida. Es un obrar sobrenatural en nosotros. Uno podría caer en pensar que ya no tenemos que hacer nada si el encargado de la santificación es Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Había un pensar que por siglos estaba en muchas mentes, hermanos, y que había descuidado a la iglesia. Y era que como sabían que el Señor era quien tenía el control de todo, entonces el cristiano ya no tenía que hacer nada. Ya no tenía que esforzarse, ya no tenía que luchar contra el pecado, ya no tenía que ser obediente a la palabra, porque el Señor ya nos ha hecho nacer de nuevo y entonces Él mismo se va a encargar de santificarnos. Pero eso no es lo que el Señor nos llama. Si hemos nacido de nuevo, si somos cristianos, si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros vamos a esforzarnos todos los días en ser obedientes a la palabra del Señor, en querer agradar al Señor, en querer vivir para la gloria de Dios, y vamos a querer trabajar todos los días en nuestra salvación, en el poder del Espíritu Santo. Y esto será un obrar de Dios. Esto será por la gracia de Dios, porque es Dios quien produce en nuestras vidas tanto el querer como el hacer. Por ello, hermano, viendo este obrar sobrenatural de Dios para con nosotros, que Dios no se cansa, que Dios sigue haciendo la obra en nuestra vida, el cristiano, nosotros debemos de esforzarnos, debemos de meternos con todo con el Señor. Dependemos del Señor y por eso, hermano, necesitamos de su fuerza en nuestras vidas. Dios obrará en nosotros conforme a su palabra. Él hará su buena, agradable y perfecta voluntad. Y cuando el Señor vuelva, cuando Cristo vuelva, cuando las trompetas suenen y cuando estemos con el Señor por siempre y para siempre, donde la santificación se consumará, porque seremos con nuestro Señor, donde el pecado ya no tendrá parte en nuestras vidas, veremos que Dios terminó cumpliendo su palabra. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, Dios también va a cumplir su palabra, santificándonos todos los días. Pero el llamado para nosotros es: esfuérzate en vivir para la gloria de Dios. Y mientras el Señor obra, tú y yo debemos de ser obedientes a su palabra. El Señor Jesús dijo que nosotros, si le amamos a Él, entonces vamos a obedecer su palabra. Y tal vez tú digas, pero ¿en qué debo de obedecer al Señor? Y el apóstol Pablo nos haría recordar desde el versículo 12 en que debemos de vivir como iglesia mientras esperamos al Señor. Que debemos de considerar, debemos de reconocer, debemos de amar, tener en alta estima a nuestros líderes por la obra que ellos hacen. Debemos de cuidar a nuestros hermanos, amonestando al que está desordenado, al que no quiere caminar en el Señor. Que debemos de alentar a los de poco ánimo, que debemos de sostener a los débiles, que debemos de ser pacientes con todos, amando a todos, y que esta es parte del fruto del Espíritu y que es la primera virtud que vemos del amor. Debemos de cuidarnos todos los unos con los otros. Debemos procurar que nadie pague mal por mal, sino lo bueno entre nosotros. Además, debemos de estar haciendo la voluntad de Dios, que es estar siempre gozosos. Debemos de estar orando sin cesar y debemos de ser agradecidos en todo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hemos dado gracias al Señor por estos días de sol? Hemos estado contentos. Por ahí algunos han terminado haciendo su ceviche, pescado, pero han estado felices porque ha vuelto el solcito. Pero cuando vuelve el frío, nuevamente dices, ¡ay, ya volvió el frío! Pero cuando venga el verano, hermano, vas a extrañar el frío. Y cuando venga el frío, terminaremos extrañando el sol. Pero Dios sigue siendo bueno. Hermanos, somos llamados y se nos manda a no apagar al Espíritu, a no menospreciar los dones que el Señor nos ha dado, porque algún día nos va a pedir cuentas, hermanos.
La palabra del Señor, hermanos, se nos llama a no menospreciarla, a tener discernimiento en este tiempo, hermanos, donde la mala interpretación de las Escrituras nos llevan a tantas cosas como estábamos viendo, donde hoy estos pseudo profetas, pseudo apóstoles que terminan vendiendo el evangelio, en que termines pactando, en que terminan haciendo y tumbando a las personas, haciendo un falso milagro, terminando engañando a las personas y quitándole y desenfocándolos de Dios, cuando el Señor nos manda a poder vivir en el Espíritu, sometidos, llenos de la palabra del Señor, donde buscamos la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Un comentarista dice acerca de este pasaje: la vida de fe no es una lucha por más, es vivir de una forma más plena en lo que ya se nos ha dado, sabiendo que incluso los esfuerzos por vivir de manera más adecuada como santos dependen de Dios que santifica. Si cada día oramos más, es porque el Señor nos ayuda a orar más. Si cada día somos obedientes a la palabra del Señor, es porque el Señor nos capacita para poder ser obedientes. Si cada día el fruto del Espíritu se hace evidente, es porque el Señor está produciendo su obra en nuestras vidas. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El Señor cumplirá su palabra en nuestra vida, porque Él es quien comenzó la buena obra y Él va a ser quien la va a perfeccionar en nuestra vida. Hermano, todos los días luchamos tú y yo, pero debemos de ser conscientes que debemos de seguir perseverando en este hermoso caminar y que la santificación es un obrar de nuestro amado Dios. Pero a la vez también, hermanos, el apóstol Pablo nos quiere decir en segundo lugar que la fidelidad de Dios en la santificación. El versículo 24 de 1 Tesalonicenses 5, si volvemos a leer, nos dice: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. ¿Quién nos llamó? Ha sido Dios. Pablo quiere que los hermanos entiendan que tienen que volver a centrarse en Dios, que el centro de la iglesia es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere que miren a Dios y que al mirar a Dios se den cuenta que Dios culminará la obra, que Dios será quien va a terminar aquella obra que ha empezado en sus vidas. Y Pablo va a recalcar, hermanos, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios cumplirá. Dios no fallará, hermanos. Dios no nos dejará. Dios es quien tomó la iniciativa en nuestra salvación y también será fiel en terminarla. Y por ello, hermano, podemos estar seguros en la fidelidad de Dios. Podemos estar confiados en medio de las luchas que tenemos todos los días, donde el pecado nos asedia, donde el mundo, Satanás, nuestra carne nos quieren destruir, pero Dios será fiel en ayudarnos a perseverar hasta el fin. Dios será quien nos capacite en el día a día por su inmensa fidelidad. Dios cumplirá, Dios lo hará, y no debe de haber duda en ello, hermano. Por ello Pablo lo recalca una vez más, de una manera enfática, de una manera contundente: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. La palabra fiel, hermanos, nos dice, o se puede traducir con que Dios es digno de confianza. Es alguien en quien se puede confiar. Es alguien en que podemos estar seguros de que nunca nos fallará.
Es alguien en que podemos tener la seguridad, la confianza de que Él obrará nuestras vidas y obrará el milagro necesario en nuestras vidas de guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios es digno de confianza, hermanos. Y si Dios es digno de confianza, entonces, ¿por qué a veces no le encargamos nuestra familia? ¿Por qué a veces desconfiamos de que Él tiene cuidado de nosotros? ¿Por qué a veces desconfiamos cuando vemos que falta el pan en la casa, cuando vemos las circunstancias, cuando vemos la enfermedad, cuando vemos que todo este mundo parecería que va de mal en peor y uno diría, no tengo esperanza en medio de todo? Pero ¿por qué desconfiamos si Dios es digno de confianza? Y por eso, hermanos, si Dios es digno de confianza, tenemos la seguridad, tenemos la confianza en el Señor de que Él obrará en nuestras vidas. Y esa seguridad y confianza nos debe de impulsar a seguir amándolo, a seguir buscándolo, a seguir conociéndolo cada día más y más a nuestro amado Dios. Dios es fiel. Dios cumplirá todas sus promesas. Dios las hará en Cristo Jesús. Dios nos santificará. Dios nos guardará. Dios nos limpiará. Amado hermano, Dios nos ayudará en todo momento y en todo tiempo. Dios no es hombre para que mienta, hermanos. En esta tierra, si nosotros colocamos nuestra confianza en los hombres, tenemos que tener la seguridad que tarde o temprano nos fallará. Hasta la persona más confiable del mundo podría fallarnos y nosotros empezar a desconfiar de Él. Pero podemos tener la seguridad, hermanos, de que Dios nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Porque cuando nosotros revisamos las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos darnos cuenta que Dios es quien cumple su palabra. Dios cumplió su palabra en la vida de Abraham. Dios cumplió su palabra en la vida de Isaac. Dios cumplió su palabra en la vida de Jacob. Dios cumplió su palabra en la vida de David. Dios cumplió su palabra en la vida de Noé. Dios cumplió su palabra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió su palabra en la vida de Pablo. ¿Qué nos hace pensar de que Dios no va a cumplir su palabra en nuestra vida? Dios, hermanos, es un hombre que comienza y que termina. No es como nosotros. A veces nosotros empezamos algo y sucede algo que no lo terminamos. Somos como aquel niño que termina desarmando una radio, termina desarmando un aparato, y que luego, cuando se da cuenta que no sabe dónde van las piezas, se desanima y termina botándolo porque no sabe cómo poder terminarlo. Somos como aquel hombre que inicia pintando su casa, pero que en ese momento se cansó y dijo, mañana lo hago. Pero al día siguiente tuvo un percance y pasaron los días, y a veces simplemente la pintura se quedó a medias. A veces podemos decir, sí lo voy a hacer. Hoy día comienzo mi devocional y somos de lunes, martes, miércoles, pero llegamos al jueves, viernes, sábado y domingo, y al final decimos, el lunes comenzaré. Y así ha pasado muchos meses y seguimos diciendo, voy a comenzar. Y está bien, porque somos perseverantes en querer comenzar nuevamente. Pero Dios, hermanos, es alguien que comienza y es alguien que termina. Por eso volvamos a leer, hermanos, Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Que estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios termina lo que comienza. Dios no hace las cosas a medias. Si nosotros, hermanos, en este tiempo estamos siendo perseverantes, ha sido por la inmensa gracia de Dios y su fidelidad. Somos llamados, hermanos, a mirar a Cristo y caminar con Él. Dios está comprometido con su obra.
Amado hermano, Dios es un Dios de compromisos. Él está haciendo su obra en nuestras vidas. Si nosotros somos cristianos, si hemos depositado nuestra esperanza en Cristo, entonces debemos de ser conscientes que Dios será fiel en cumplir todo lo que ha dicho en su palabra para con nosotros. Y si todavía estás luchando y no has puesto tu confianza en Jesucristo, el llamado para nosotros es: arrepiéntete, vuelve a Cristo, pídele que Él sea tu Señor y Salvador y haga el milagro de nacer, el del nuevo nacimiento en tu vida, para que puedas comprobar la fidelidad de Dios, que Dios es un Dios fiel. Amado hermano, Dios va a seguir obrando en nuestras vidas, pero también el llamado para nosotros es que debemos de ser perseverantes y debemos de esforzarnos en cumplir la palabra del Señor. En este tiempo postmoderno en el cual vivimos, hermanos, donde todo es relativo, donde se te dice si quieres lo haces y si quieres no lo haces. Si te gusta, hazlo, y si no te gusta, simplemente no lo hagas. La palabra del Señor nos dice: obedece, porque es lo mejor para tu vida. Así no te agrade, obedece, porque es lo mejor para ti, porque son mandatos de amor para nosotros. Dios sabe lo que hace. Y si por ahí dudamos por las luchas que tenemos todos los días, el apóstol Pablo y la palabra del Señor nos dirá: fiel es el que hace todas las cosas. Él terminará cumpliendo su palabra en nuestras vidas. Él hará su obra, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque se trata de ti y no de nosotros, porque se trata de tu obra en nosotros, Señor. Señor, tú eres un Dios que ha comenzado esa obra perfecta, maravillosa en Cristo Jesús, Señor. Ese proceso de la santificación, que mientras estemos en esta tierra, Señor, tú nos harás cada día más santos, más santos, más santos, hasta la venida de Cristo, donde se culminará, Señor, todo este proceso de la santificación. Señor, tú nos mandas en tu palabra que debemos de esforzarnos, aunque debemos de ser obedientes en cumplir los mandatos que nos das, que debemos de vivir como iglesia, que debemos de amar a nuestros líderes, que debemos, Señor, de cuidarnos entre los unos y los otros, que debemos de velar, que debemos de ser pacientes, que debemos de amarnos los unos con los otros, que nos llama, Señor, a que debemos de cumplir tu voluntad, en ser agradecidos en todo, en orar sin cesar y estar siempre gozosos, en no apagar el espíritu ni menospreciar tu palabra ni los dones, sino que es más bien vivir en el espíritu, que podamos tener el discernimiento, Señor, de abstenernos de todo mal y poder guardar nuestras vidas en santidad, sin la cual nadie podrá verte, Señor. Pero también tu palabra nos enseña que la fuente para poder ser obedientes, que la fuente para poder vivir tu palabra, que la fuente para poder amar está en ti, Señor. Tú eres la fuente de todo, Señor. Está en ti, Señor, nuestra esperanza, en quien podemos cumplir tu palabra, Señor. Tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos y dependemos plenamente de ti. Señor, ayúdanos a comprender, ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que en medio de este proceso en el cual todos los cristianos estamos, tú estás completamente comprometido con nuestra santificación.
Ayúdanos a entender que en medio de los problemas, que en medio de nuestra lucha, Señor, en contra de los pecados, que en medio, Señor, de las circunstancias y las mentiras del mundo y de Satanás, Tú estás ahí guardándonos y librándonos de todo mal, Señor. Ayúdanos a mirarte a Ti, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a caminar en Cristo, Padre bueno. Renueva nuestra manera de pensar para poder, Señor, darnos cuenta y poder creerte, Señor, de que Tú eres fiel. De que Tú eres un Dios que no hace las cosas a medias, sino que Tú eres un Dios que hace las cosas completas. Que Tú eres un Dios que cumple su palabra. Que Tú eres el Dios que comenzó la buena obra en nosotros y que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres, Señor, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Y Tú eres quien va a obrar de manera sobrenatural en nosotros. Señor, ayúdanos a no conformarnos con nuestro cristianismo. Señor, ayúdanos a esforzarnos todos los días en ser obedientes a Tu palabra. Señor, ayúdanos a poder caminar todos los días contigo. Señor, ayúdanos a poder orar todos los días por nuestra santificación y también poder orar por nuestros hermanos. Señor, que cada cristiano, que cada hijo Tuyo, Señor, pueda ser perseverante y pueda caminar, Señor, en Tu hermoso caminar y esforzarse todos los días en cuidar su salvación. Ayúdanos, Señor, a que todos los cristianos podamos ser responsables, Señor, con el llamado que Tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a que todos los cristianos podamos seguir amándote cada día más y más y más. Ayúdanos, Señor, a que Tu Espíritu Santo, Señor, nos ubique y nos muestre la gloria de Cristo, Señor, todos los días. Y que amemos a Cristo, vivamos para Cristo, contemplemos a Cristo y le demos toda la gloria, la honra y el honor de la cual es digno, Señor Cristo, de recibirla. Gracias, Padre, por este proceso de santificación en la cual estamos, de saber que estamos en Tus manos, de la cual nada ni nadie nos podrá arrebatar ni separar de Tu amor en Cristo Jesús. Gracias por cuidarnos, gracias por guardarnos, gracias por animarnos, gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por ese obrar sobrenatural en nuestras vidas. Gracias por ser bueno, Señor, y fiel. En Cristo Jesús, Señor, gracias. Sigue obrando en nosotros, Señor. Amén y amén.